Quería conectar los micrófonos, pero no se conecta. Bueno, es imposible conectarlo por el soporte que tengo aquí. Pero voy a intentar hacer este video sin micrófonos. Creo que aún se escucha bien. Bueno, buen día, amigo, amiga. La persona que me esté viendo. Trataré de que este video sea lo más corto posible. No quiero hacer un video de más de 15 minutos. Espero que todo lo que diga en este video sea lo más natural posible, sin meterle tanta edición. Eh, lo, lo máximo que le puedo meter de esta edición nada más sería recortar los momentos en los que hago muletillas o me trabo. Se acaba de caer el teléfono y digo, no, loco. Pero bueno, este video creo que es algo un poco personal, porque no sé si te pasa lo mismo, pero al menos a mí soy una persona que le interesan varias cosas. Le interesan hacer varias cosas. Y siento que el tiempo no me está dando para poder realizar todo este tipo de cosas, ¿no? Que suelo hacer. Creo que todos pasamos por un momento en el que queremos hacer miles de cosas. Queremos hacer ejercicio, queremos trabajar, queremos estudiar, queremos hacer otro tipo de hobby. Y vemos cómo se nos saturan las cosas y de tanto pensarlo y pensarlo y pensarlo no solemos hacer nada. Yo también durante mucho tiempo me imaginé que cómo voy a hacerle para estudiar, para trabajar, para ir al gimnasio, para hacer videos, para hacer música, para practicar canto, para hacer un montón de cosas. Y si te soy honesto, aún no tengo la respuesta, una respuesta como tal, pero sí tengo un pequeño truco que me ha ayudado a no hacer todo este tipo de cosas al mismo tiempo, sino más bien empezar escalonadamente para que en un futuro pueda tener tiempo para todo. Este pequeño truco que voy a mencionar en este video es algo que había leído en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, donde menciona que para poder hacer de un hábito algo habitual, algo que se haga constantemente, es primero saber qué es lo que quiere uno y saber qué tipo de persona quiere ser en un futuro. Con esto me refiero a que si por ejemplo tú quieres hacer... Siento que está pasando una persona por atrás. Si tú en un futuro quieres hacer ejercicio, empieces a optar por ser esa persona que ya hace ejercicio. No sé si me explica un poco. Es, por ejemplo, que quieres a lo mejor cocinar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente haría un chef? Cuando tú llegas a tener ese tipo de mentalidad de yo quiero hacer ejercicio, ¿qué es lo que haría una persona atlética? ¿Cómo se comportaría una persona atlética? Para empezar a optar esas actitudes que te van a llevar a mantener un hábito del hacer ejercicio a lo mejor. Pero el cómo te puedes organizar para que puedas tener tiempo, no para todo, sino más bien para algunas cosas, es empezar a priorizar objetivos o cosas que quieres hacer que más te llaman la atención. Por ejemplo, en mi caso, a mí que el hacer ejercicio es algo que me gusta mucho. Quiero también empezar a tener el hábito de practicar más eh, instrumentos, leer más. Y honestamente ese tipo de cosas no son
digo, ese tipo de actividades no son actividades que te van a llevar más de una hora. Por ejemplo, lo que yo hago es empezar, no lo sé, 5 minutos a lo mejor, y luego, dependiendo de cuánto tiempo tenga en el día, empiezo a meter un poquito más de cosas, pero no a una manera muy sobresaturada, porque si te sobresaturas de muchas cosas, al final del día no vas a terminar haciendo nada de lo que te propusiste. Entonces, siento que primero sería el saber cómo se comportaría esa persona que ya tiene ese hábito y empezar a meter esas actividades, prioridades que son más importantes para ti en un pequeño lapso de tiempo. No tienes por qué empezar haciendo ejercicio 1 hora, 2 horas, sino a lo que me refiero es que puedes a lo mejor empezar por 5 minutos y luego 10 y luego así consecutivamente, pero dependiendo de qué tanto tiempo tengas tú, para que al final del día eh, tú ya sepas cómo administrarte y puedas mantenerlo a lo largo del tiempo o quitarlo, porque pues también hay muchas cosas, ¿no? Que tal vez el trabajo, la escuela y todo. Esos son dos pequeños consejos o trucos que conocí, que obtuve, y espero en un futuro también seguirlos aplicando, porque te digo, yo soy una persona que tiene muchos intereses y a veces siento que no tengo el tiempo suficiente para poder hacerlos todos al mismo tiempo, pero conforme pase el tiempo voy a ir viendo qué prioridades van conforme a mi estilo de vida. O sea, si quiero cantar, si quiero actuar, si quiero hacer ejercicio, si quiero cocinar, si quiero estudiar, si quiero trabajar, si quiero X o Y cosa. Creo que empezar a buscar la manera en cómo conjugar todo este tipo de actividades para en un futuro tener tiempo. O sea, chance y a lo mejor no voy a hacer ejercicio todos los días, sino a lo mejor 3 días a la semana. O chance y no voy a tener tiempo para practicar guitarra todos los días, sino un día a la semana, 2 días, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Son eh, ejemplos. Pero eh, algo muy importante que quiero mencionar es que no tienes por qué hacer todo al mismo tiempo. Creo que ese es el último truco que me ha funcionado bastante, que es no tienes por qué hacer todo al mismo tiempo. No porque quieras hacer 1 millón de cosas al mismo tiempo, porque la neta no te va a salir, no te va a dar pues, ni el tiempo. Y la mejor manera es, como te mencioné anteriormente, es empezar a priorizar ciertas actividades que son un poco más interesantes e investigar el por qué te llama la atención. Chance a lo mejor solamente es curiosidad o realmente te interesa hacer ese tipo de actividad. Pero no te estreses por no tener todo el tiempo del mundo. Todas las personas tenemos 24 horas al día, de las cuales dormimos 8 o 6, y no nos alcanza el tiempo porque tenemos aparte obligaciones como quizá la familia, la escuela, el trabajo, y son cosas que llevan mucho tiempo, que requieren mucho tiempo, y al final del día terminamos con 2 horas o, o menos de tiempo libre, porque también el traslado de punto A a punto B también conlleva tiempo. Entonces, si realmente quieres hacer este tipo de cambio, empezar a incluir eh, y desarrollar ese multifacético, no sé cómo llamarlo, pero bueno, es empezar a meter prioridades, porque como te digo, eh, el que seas el que seas más multifacético no quiere decir que vas a poder con todo. O sea, también quítate de la mente eso de que quieres hacer un montón de cosas y empieza a preguntarte por qué. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué el otro? X o Y cosas. O sea, así empiezas a priorizar y a darte una idea
de cómo te puedes organizar en el día. Pero bueno, este solo era unos pequeños trucos que me han servido. Como lo mencioné al inicio del video, este no es un video para que dure más de 15 minutos, sino más bien es un video express, porque también ya son como las 11 de la noche, 11, 12 de la noche. Y en estos momentos estoy pasando por eso mismo, de que a veces el tiempo no me está dando para poder hacer este tipo de cosas. Pero conforme empiece a mejorar o a tener este tipo de trucos para poder hacer todo al mismo tiempo, espero compartirlos. Que la verdad, como te digo, no siento que no me va a dar casi todo el tiempo, pero eh, conforme vaya aprendiendo un poquito más sobre cómo organizarme, espero compartirlo con ustedes y, y nada. Así que espero que hayas tenido un buen día, que te hayas relajado viendo este video y, y nada. Espero verlos en otro video.